solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. El día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad, hombres y mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de madera levantada para la ocasión. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo al abrirlo. Amén, amén, respondió con las manos levantadas. Luego se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Los levitas explicaron la ley al pueblo que permanecía en pie. Leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que instruían al pueblo dijeron a toda la asamblea: Este día está consagrado al Señor vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis. Y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Nehemías les dijo: Id, comed buenos manjares y bebed buen vino, e invitad a los que no tienen nada preparado, pues este día está consagrado al Señor. No os pongáis tristes, el gozo del Señor es vuestra fuerza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo diciendo: Callad, no estéis tristes, porque este día es santo. Así que el pueblo entero se fue a comer y beber, a invitar a los demás y a celebrar una gran fiesta, porque habían comprendido lo que les habían enseñado. Palabra de Dios. Te alabamos. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila.
Señor. Celebra la Iglesia a San Jerónimo, un santo muy unido, vamos a decir, muy atado a la palabra de Dios, porque fue traductor de la Biblia al latín. Él era natural de Dalmacia, hoy en día pertenece a Croacia, esa zona Dalmacia, y luego hizo, vamos a decir, ya de bastante joven, abrazó la vida monástica, un poco a imitación de aquellos padres del desierto egipcio que vivían una vida de abnegación, de sacrificios. Por eso muchas veces a San Jerónimo se le suele, vamos a decir, hacer ver, o cuando se hacen imágenes de San Jerónimo, suele aparecer lacerándose con una piedra, suele aparecer muchas veces haciendo penitencia. Era un hombre duro, era un hombre de mucho carácter, por eso también tuvo enemigos en esta vida, y era un hombre tremendamente austero y, digamos, pues, muy fuerte, muy duro, muy trabajador, y aparece por eso muchas veces lacerándose con una piedra. Tuvo incluso posibilidades de ser papa, estuvo como secretario del papa y estuvo a punto, pero tenía, como decía antes, bastantes enemigos que impidieron que saliese papa. Después, la parte grande de su vida la pasó en Belén, donde hizo un par de monasterios, uno más humilde, otro femenino, y acabó sus días allá en Belén. Él también estuvo antes en Constantinopla, estuvo viviendo en griego, digamos que él era de una zona más bien que la lengua suya era el latín, digamos, ¿no? Y luego estudió bien el griego, aprendió muy bien el hebreo, y la gran obra de San Jerónimo fue la traducción de la Biblia que se llama la Vulgata, que precisamente el Concilio de Trento le dio carácter de oficialidad, es decir, ha sido durante varios siglos la traducción oficial de la Biblia al latín. Tenemos que pensar que cuando Jesús, vamos a decir, vivió, la lengua habitual que usaban entre los discípulos y Jesús era el arameo, la lengua, digamos, de oración, de culto, de Biblia, era el hebreo, pero era más bien como una lengua ya más escrita, más de gente culta, etc. en aquella época. Y luego la lengua que era lengua franca en toda aquella zona, como para nosotros sería el inglés, era el griego. Por eso, digamos que la Biblia, una parte grande del Antiguo Testamento está en hebreo y otros libros están en griego. Y el Nuevo Testamento está casi en su totalidad en griego. Aparecen algunas frases en arameo, parece si hay un antiguo evangelio que exista en arameo, pero los que nos han llegado son todos en griego. Y él llegó a controlar muchísimo estas lenguas y tradujo al latín toda la Biblia, digamos. Era un trabajo grande porque toda la zona occidental, que luego con los distintos cismas y dificultades que ha habido, se ha convertido en la más grande de la Iglesia, digamos, no porque tenga más importancia que la oriental, pero sí que se ha convertido en número de la más grande. Era una iglesia que la lengua que para ella era la habitual era el latín, por eso dio tanta importancia esta traducción que hizo San Jerónimo. Tenemos que pensar en el siglo IV, muy cerca también de donde había estado Jesús y todo eso. Él al final acabó sus días allá en ese monasterio de Belén y, como decía, que a veces, es verdad, se suele decir, era una persona de grandes penitencias, grandes austeridades. A la gente que dirigía espiritualmente también le imponía una vida tremendamente recta, dura, pero digamos que más que el hecho concreto, lo que tenemos que mirar es la intención de esa persona, digamos, de San Jerónimo, era la entrega más perfecta a Dios. Y eso es lo que realmente nos tenemos que quedar, no con los detalles
Del mismo modo, acaba la cena y con el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar la hora mundial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, por el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así por María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
ruego, Señor, que los sacramentos que hemos recibido muevan el corazón de tus fieles, gozosos por la celebración de San Jerónimo, para que atentos a las enseñanzas divinas comprendan lo que deben seguir y siguiéndolo alcancen la vida eterna por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.